familia para afrontar una situación de estrés que puede ser la pérdida. La pérdida puede ser lo que por ahí asociamos a la pérdida como un fallecimiento, por ejemplo, ¿no? La pérdida de un ser querido. O la pérdida puede ser en otros aspectos materiales, una pérdida física de aquel que tiene una enfermedad que le está afectando la parte de la movilidad, ¿no? Puede tener una amputación, ¿no? Puede tener una enfermedad que le afecte en su vida social. Bueno, hay distintos tipos de pérdida que vamos a tratar de recorrer ahora. Y bueno, y después, bueno, están aquellos pacientes que están en proceso de muerte, que también es una pérdida para ellos mismos y para el familiar. Por ahí más lo vemos desde el punto de vista del familiar, que es el que queda en la tierra, que es el que va a manifestar el duelo. Bueno, hablando de estas situaciones que generan o que demandan afrontamiento de parte del paciente, de la familia, de una persona, nosotros tenemos que hacer referencia al estrés, ¿no? ¿Quién no vivió una situación estresante? El que lo niega le gusta mentir. Bueno, el estrés resulta que nosotros convivimos diariamente con el estrés. El organismo aprende a vivir, aprende a sobrevivir, ¿no? Los sistemas internos del organismo que están encargados de la retroalimentación, de generar los equilibrios internos, lo hacen porque el organismo siempre se expone al estrés, ¿no? El estrés puede ser interno, o sea, por dentro del, ¿no? Provenir de la parte interna, ¿no? De los pensamientos, ¿no? De la parte visceral, o bien también el estrés puede ser dado por el entorno, o sea, de afuera, ¿m? Por el ambiente, por las personas que nos rodean. Hay personas que son agentes estresores y son bravos, ¿no? Bueno, resulta que hay entonces varias situaciones que generan estrés, ¿no? Pueden ser propias, o sea, internas, intrínsecas, o pueden ser de afuera, del entorno. Y esos, sí, estos agentes que generan estrés, que se llaman agentes estresantes, pueden afectar entonces la homeostasis, ¿no? O sea, el equilibrio. Y a veces cuando ese agente estresor es un agente que ya lo voy conociendo, lo voy tolerando, es un agente que me permite, digamos, realizar actividades, ¿no? Que me activa el sistema simpático para que nosotros nos movilicemos y, bueno, generemos demandas de energéticas, ¿no? Consumamos energía, generemos reservas, generemos, digamos, mecanismos de defensas. Y después están aquellos otros agentes estresantes que ponen en riesgo la vida, ¿no? Porque a veces cuando el estrés es muy complejo, ¿no? Y que afecta mucho el equilibrio, el organismo no lo puede equilibrar, no puede, digamos, em, hacer la homeostasis, entonces suceden los síntomas de enfermedad y se desarrollan enfermedades y pueden llevar a la muerte, ¿no? Por eso es que al estrés le tienen miedo, le tenemos miedo, por eso. Pasemos a la imagen esa del... Ahí vamos a ver que el estrés está dado por las hormonas, fundamentalmente, ¿no? Nosotros tenemos en la parte del cerebro la glándula pituitaria, ¿no? La llamada hipófisis. Y la glándula hipófisis produce un factor, una hormona, que es la hormona estimulante de la corteza de la glándula suprarrenal. Pero esta hormona que la produce la hipófisis lo hace porque hay otras áreas, otros centros nerviosos
como son los centros del hipotálamo, que controlan a la hipófisis, producen un factor que hace que la hipófisis produzca esta hormona, un factor liberador de hormona corticotrofina. Y cuando se produce la liberación de ese factor que le obliga a la hipófisis a producir la hormona que actúa en la corteza, cuando se dan las situaciones de estrés. ¿No? ¿Cuál puede ser una situación de estrés? Por ejemplo, ahora que estamos acá, pensar que vamos a tener un examen, pensar que vamos a perder la regularidad, digamos, podrían ser fuentes de estrés psicológicas, digamos, o físicas, podría ser el dolor, ¿no? Capaz que estamos mucho tiempo sentados y empezamos a sentir la falta de irrigación de un determinado tejido y eso, en un principio, produce amortiguamiento de dolor y entonces eso pueden ser fuentes de estrés, ¿no? O sea, todo lo que nos amenace va a generar activación de ciertas áreas del cerebro que van a actuar sobre el hipotálamo para que se produzca esta hormona que se llama hormona liberadora de el factor que produce la liberación de hormona de corticotrofina. La hipófisis libera la ACTH, la adenocorticotrofina, y esa va a la glándula suprarrenal. Y en la glándula suprarrenal, que es la glándula que está sobre los riñones, que tiene dos tejidos bien diferenciados, la corteza y la médula. Bueno, en la corteza se produce el cortisol, que es la hormona del estrés. Y bueno, el cortisol no es el único, pero es el que se produce en mayor cantidad y es el que actúa en mayor cantidad. Y ese cortisol, como es la hormona del estrés, activa todo lo que está relacionado con el estrés. O sea, dice acá, actúa sobre el metabolismo. Es una hormona que se llama glucocorticoide. Gluco por la palabra gluco de glucosa, ¿no? El metabolismo de los glúcidos. Entonces, ¿qué hace? Estimula la producción de mayor cantidad de glucosa, ¿no? Por las vías que se conocen. Por la vía que se conoce, puede tomar de los depósitos, puede tomar por la gluconeogénesis, o sea, incrementa la glucemia, lo necesiten o no. Y eso puede generar otros problemas, como puede ser resistencia a la insulina, ¿no? Y si hay demasiada glucosa, esa glucosa después se tiene que almacenar en algún lado, actúa sobre el metabolismo de los lípidos también. Por eso es que produce esto que se llama obesidad, sobrepeso, ¿no? Justamente la obesidad que se desarrolla en la zona central del cuerpo, que esa es producto del estrés, producto de la acción, digamos, sostenida, o sea, permanente del cortisol. También afecta, digamos, disminuyendo el sistema inmunitario, ¿no? Nos expone a una disminución de las defensas, actúa sobre los tejidos relacionados con la defensa, entonces actúa sobre la inflamación. Bueno, todo esto hace que actúe sobre la parte de la parte mental, cognitiva. Todo esto hace que se puedan desarrollar las enfermedades metabólicas, ¿no? Las que conocen. Pero eso es a largo plazo. Por suerte no es de la noche a la mañana. O sea, lo primero que aparece es esto. La persona estresada, ¿cómo se encuentra? Y bueno, está cansada, ¿no? Puede tener síntomas relacionados con palpitaciones, dice ahí cefalea, ¿no? Fatiga, tal vez tenga un incremento de la producción del jugo gástrico, ¿no? El pH ácido, problemas para dormir, ansiedad, falta de concentración, de motivación, tristeza, irritabilidad. Y bien, puede tener cambios en el comportamiento, ¿no? Aquel que está con todos estos problemas y busca relajarse. ¿Cómo se relaja? ¿Ah? Con los hábitos, ¿no? Parece que el organismo busca, digamos, salir de ese estrés permanente y bueno, y lo mira con buenos ojos a los hábitos, ¿no? Acá dice alcohol, bueno, y otras.
Bueno, ahí vamos, ¿no? Todo esto va sumando a seguir afectando la salud y bueno, a la larga se desarrollan estas enfermedades metabólicas. ¿M? Por ejemplo, la diabetes, sobrepeso, hipertensión, bueno, por nombrarles algunas. O sea que hay que salir del estrés, ¿no? Hay que evitarlo al estrés, a ese estrés que produce sobrecarga, a ese estrés que agobia, a ese hay que escaparle, ¿no? Ya les decía, el estrés diario nos permite llevar la vida, ¿no? Le permite al organismo eh, activarse, esa cuota mínima de estrés, diríamos, ¿no? Pero una sobrecarga es mala. Bueno, ¿cómo hacemos para llevar adelante nuestra vida ante la sobrecarga de estrés? Eso se llama afrontamiento. Cada uno tiene su afrontamiento, es particular a cada uno. El afrontamiento lo han estudiado y no lo pueden, digamos, generalizar. ¿M? Hay cuestiones del afrontamiento que son como que se dan en varias situaciones, pero no es generalizable. O sea que sería individual a cada uno. Dice acá que es la forma en que una persona hace frente al factor estresante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo afronto al estrés? ¿Ah? ¿Tomando? Ah, llorando. Bueno, escuché tomando. Bueno, está bien, está bien. ¿No? De una forma de afrontar puede ser ¿no? El mecanismo de defensa, el llanto, el, el inconsciente. Sí, sí, está bien, ¿no? A veces una reacción natural, ¿no? Ante el agobio, el mecanismo de defensa puede ser el llanto. Llanto o la tristeza es un mecanismo de afrontamiento, está bien, está muy bien. Ese es uno. Otro es, digamos, hacerlo desde otro punto de vista, digamos, enfrentar el problema, tratar de cambiarlo. Por eso dice acá que el afrontamiento es el manejo del cambio que puede ser con éxito o sin éxito. O capaz que voy directamente al vaso, como dijimos, y ese cambio va a ser tal vez en el momentáneo, ¿no? En ese momento sí, un poco de felicidad y después peor. O sea que ese afrontamiento es así, es particular a cada uno, ¿no? ¿Y dónde afecta el estrés? El estrés afecta la parte física, o sea, dijimos que puede haber cefalea, puede haber, digamos, fatiga, pero también afecta la parte emocional, ¿no? Alguien dijo, vamos a estar tristes, depresivos, va a haber llanto. La parte social, ¿no? Hay aislamiento, encierro, depresión. La parte espiritual, uno deja de creer, ¿no? Hay personas que no tienen bien trabajado, digamos, o sea, no tienen bien reforzada la parte espiritual y bueno, ante situaciones como estas, dicen, bueno, no me funciona, y entonces dejan de creer, ¿no? Bueno, también afectan la parte de las enfermedades y también hay enfermedades que ahí en ese momento del estrés sobresalen o se agudizan o se cronifican, ¿no? O sea que la afectación del estrés puede ser muy variado. Hablando de cómo afrontar, desde el punto de vista fisiológico, se dice que hay dos maneras de hacer frente al estrés, ¿no? Uno se llama el síndrome de adaptación local. Ahí aparece como SAL, síndrome de adaptación local, que es cuando el estrés es localizado, entonces el organismo reacciona sobre ese efecto estresante, ¿no? Que dice ahí puede ser una lesión porque justo recibió un golpe, una picadura, bueno, hay una inflamación que es la respuesta local, ¿no? Sería así. Y después cuando el agente estresante es más severo, es más fuerte, entonces ahí sucede otra manera fisiológica de hacer frente al estrés que el síndrome de adaptación general. Ese síndrome de adaptación general es el que mueve todas estas hormonas que yo les comentaba, donde se produce.
el cortisol permanentemente. El cortisol también activa la producción desde la médula de la adrenalina. La adrenalina hace que uno incremente la frecuencia cardíaca, bueno, la tensión arterial, la respiración, todo, eleva los valores fisiológicos y todo eso va a producir esto que acá abajo se dice, tres, tres momentos de la respuesta ante el agente estresante, que es la reacción de alarma, es decir, el organismo pone en marcha una serie de mecanismos de defensa para protegerse contra esa amenaza que es el estrés. Entonces, ahí se produce el cortisol, aumenta la glucemia, se produce la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, estamos más alerta, estamos como a la defensiva o con reacciones de lucha. Y eso es así un tiempo. Y el organismo está permanentemente produciendo eso, ¿no? Mayor glucemia, mayor cantidad de lípidos, eh, incrementando los valores fisiológicos. Eso se llama resistencia, ¿no? ¿Cuánto duramos? ¿Cuánto dura? Es individual a cada uno. Algunos más tiempo, otros menos, y llegan a una fase de agotamiento que va a significar en algunos casos internación, ¿no? O sea, síntomas graves que van a llevar a que aparezcan enfermedades. Y si no hay recuperación, la muerte. Por eso es grave el estrés, ¿no? Bueno, y si hay muerte, hay pérdida, o si hay una enfermedad que me produce unas secuelas, si hay secuelas, también hay pérdida, o sea, yo pierdo una función, ¿no? Imagínense de alguien que hace deportes, que corre y tiene una lesión, y bueno, tiene que entrar en cirugía y después en rehabilitación, pero después resulta que la rehabilitación no es efectiva porque tuvo una lesión muy comprometedora de las partes blandas y duras, y entonces no puede volver a realizar la misma cantidad y calidad de actividad física. Entonces ahí hay una pérdida de una capacidad. O sea que la pérdida no solo se refiere a perder por muerte, también a perder funciones, ¿no? Como yo le decía al principio, la amputación. Aquel que le digan, bueno, mire, sabe que señor, no lo podemos curar y tenemos que proceder a amputar el pie, la mano, ¿no? Bueno, los tipos de pérdida entonces son variados, ¿no? El tipo de pérdida puede ser real cuando yo sé que voy a perder algo, ¿no? Por ejemplo, el paciente que pierde un miembro por una amputación, eso es real. Perder algo que uno quiere mucho, como puede ser, no sé, algo material, ¿no? Ahora que van a los hospitales, cuiden mucho sus cosas. Si no, vamos a entrar en pérdida real ahí. Pasa que se pierden muchas veces los saturómetros, ¿no? Hay que póngale el nombre, ¿no? Bueno, la pérdida percibida es cuando yo siento que voy a perder algo, ¿no? Que es algo interno, ¿no? No puede verificar los demás, es algo psicológico, ¿no? Por ejemplo, dice ahí el caso de la madre que, bueno, por cuidar a sus hijos deja de trabajar o deja de hacer actividades sociales, entonces como que ella cree o siente que pierde parte de su actividad social, de la libertad, ¿no? O sea, es algo que por ahí no todos la pueden ver, digamos, ¿no? Eso se refiere a la pérdida percibida. A veces las pérdidas son anticipadas. ¿M? ¿Cuándo es anticipado? Cuando yo sé que la pérdida es inminente, ¿no? Si veo un paciente que está en agonía, está en fase terminal, y bueno, sabemos que tenemos que transitar el duelo, pero en un momento cuando lo comprendamos, sabemos que va a morir. Y entonces ya empezamos a comprender eso. Y eso lleva tiempo, no es de un día para el otro, no es de un día para el otro. El sufrimiento lleva tiempo, ¿no? Acá da el ejemplo de la pérdida de un cónyuge, ¿no? Por enfermedad, ¿no? Saben que va a pasar, al principio duele seguramente, pero hay que transitar toda esa etapa y es así, mucho dolor, dolorosa, punto de vista emocional.
O sea que las fuentes de pérdida pueden ser de una parte personal, o sea, un aspecto propio, un objeto externo. Esto yo le decía, los objetos materiales, ¿no? Hay gente que se apega mucho a las cosas materiales, ¿no? Y entonces a veces siente pérdida por perder algo que uno quiere mucho. Alguien, tal vez alguien recibió algo de alguien que vale mucho personalmente. Y si lo perdemos, bueno, eso también es, digamos, fuente de pérdida, ¿no? Y está la pérdida por fallecimiento. ¿Cómo hacemos para sobrellevar la pérdida? Entonces eso se llama duelo. Duelo. El duelo es un proceso, ¿no? Un proceso que uno lo vivencia y tiene que ver con la parte psicológica fundamentalmente. Que tiene su manifestación física, claro que sí. Alguien dijo acá, si estamos estresados, muchas veces, bueno, nos podemos tristes y podemos llorar, sí. Igual acá, ¿no? Hay respuestas emotivas, ¿no? Cambia la conducta. Seguramente ustedes habrán visto o habrán tal vez vivenciado la pérdida de un ser querido y vieron que, bueno, al principio está la cuestión emocional, porque uno ya se da cuenta que no va a estar más esta persona que uno quiere mucho, muy cercana. Lo mismo le pasa a los familiares, ¿no? Y después, bueno, eso hace que uno tenga un cambio de conducta durante cierto tiempo. Y eso es así. Ese es el proceso, demanda eso, que las emociones cambien, que la conducta cambie. La parte social es entendida, digamos, en las distintas culturas. Hay distintos tipos de cómo llevar el duelo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos, por ejemplo, las novenas para el difunto, ¿no? Para el fallecido. A veces se visten de negro, dejan de hacer actividades sociales, ¿no? Como que son propias de la cultura, pero en otras culturas es distinto. A veces festejan la muerte en otras culturas, ¿no? Por eso esto del duelo también debe ser entendido desde el punto de vista cultural, ¿no? El luto está, por ejemplo, ahí que es muy, muy nuestro, ¿no? Bueno, las manifestaciones del duelo. El duelo entonces lleva a unas manifestaciones emocionales y también conductuales. Se dice que hay manifestaciones normales, o sea que está bien que yo vea a una persona deprimirse, entrar en llanto repetitivo si la pérdida es reciente, que cambie su forma de ser, digamos, o sea, deje de comunicarse, esté un poco más aislada, como síntomas de depresión. Dice acá trastorno con el sueño, dificultad para concentrarse. Por eso cuando están en duelo le dan, ¿no? Días para descansar, ¿no? O sea, porque comprenden que uno debe sobrepasar ese periodo. Y después está el duelo complicado, el duelo patológico, que ese duelo lleva a poner en riesgo la vida de la persona, porque es una negación prolongada. ¿Cuánto creen que dura el duelo normal, digamos, ¿no? ¿Cuánto creen que debería durar? De- de- depende de cada uno, sí, pero más o menos está estimado en tiempo de meses. ¿Cuánto sería? 6 meses, está muy bien. Muchos dicen 6 meses. Cuando ya son más de 6 meses, dicen alerta. Y si es más de un año, o sea, más de 12 meses, muchas veces lo diagnostican ya como patológico. Sí, exacto, ¿no? Hasta 6 meses. Claro que si es menos, está bien. Si es un poquito más de 6 meses, podríamos decir que está bien. Más de 12 meses ya es un gran llamado de atención y hay que ver si no hay síntomas de depresión, problemas con respecto a los pensamientos suicidas. Esos son los duelos que se llaman duelos patológicos, ¿no? O sea, acordarse un año después, eso, ojo. Y esto va para cualquier tipo de pérdida, hablo, ¿no? O sea, no solo el fallecimiento, acuérdense. También. Bueno, ahí están, miren los síntomas, todo lo que ustedes dijeron. O sea, la parte de la conducta cambia porque, bueno, hay depresión,
uno no siente las ganas de alimentarse, ¿no? Como que se cierra el estómago, dicen. Entonces hay poca ingesta, dificultad para dormir, problemas con en la visión, dice ahí, mareos, cefaleas, ¿no? Bueno, también afecta la parte de la relación con la pareja, ¿no? Con la parte social. Dejan de hacer actividades, ¿no? Dejan de compartir. Y acá hay una fase que propone este autor que se llama Engel, que está bien, porque estas fases son más o menos cómo se iría dando el proceso del duelo. Primero, dice acá, choque o incredulidad, que es una reacción de defensa, ¿no? Es una reacción psicológica de defensa. Si a alguien le dicen, mira, perdiste esto, o mira, pasó esto, falleció, claro que uno va a decir, no lo puedo creer, ¿no? No lo quiero creer, no debe ser así. Eso es la incredulidad. Se niega la pérdida y es lo primero que aparece, la negación, lo primero. Uno no lo va a querer creer. Después viene una conciencia creciente, es decir, uno después van diciendo, bueno, va viendo, no siento, va viendo los hechos y bueno, ya va asimilando, ¿no? Va asimilando, ahí puede haber ira, dice ahí, ¿no? Se puede enojar, ¿no? Tener estos periodos de enojo, porque a veces los que están en duelo, muchas veces están irritables también, o sea, ¿qué vamos a ir donde está en el duelo a hacer una broma, ¿no? No corresponde. Resolución de la pérdida. Bueno, esto después viene como que, bueno, uno ya comprendió que fue la pérdida y ya empieza a resolver el problema, ¿no? A aceptar que se ha perdido. La idealización, digamos, es tratar de producir una imagen del objeto perdido en características indeseables, dice, proyectar los sentimientos en algunos objetos, digamos, esto de volver a recordar, o de tener esos sentimientos de añoranza que se dice, ¿no? Em, Dice que también puede haber culpa o remordimiento por lo que pasó, ¿no? Que capaz que esa presencia de esta persona o de sus actos llevó al desenlace. Y finalmente viene la superación, que es cuando uno ya puede hablar del proceso, puede hablar de la pérdida sin tener estos momentos de llanto, de depresión, estas crisis, digamos, ¿no? O sea que ya como que no hay una representación de los síntomas del duelo. Bueno, ahí está cuando ya hemos finalizado la fase del duelo, ¿no? En ese nivel, que podrían ser cerca de los 6 meses, como dicen ustedes, ¿no? Como alrededor de los 6 meses. Bueno, los factores que influyen en el duelo, la edad, bueno, por supuesto que la edad en los niños a veces, dependiendo de la edad, de la madurez que hayan logrado, pueden muchas veces no comprender muy bien la pérdida, ¿no? Muchas veces le dicen, bueno, mira, se fue de viaje, viajó al cielo, bueno, muchas veces no tienen esa comprensión, ¿no? Pero sí, ya cuando empiezan a madurar, uno ya pueden experimentar y comprender al igual que los adultos, ¿no? La parte cultural, como decía, cada cultura tiene su manera de vivir la muerte, la pérdida. Nosotros la vivimos con cierto temor, ¿no? No cualquiera habla cuando está muy enfermo de la muerte, no cualquiera eh, dice, bueno, sé que me voy a morir, ¿no? O hablar de la muerte muchas veces es motivo de, digamos, de tener cuidado. Eso tiene que ver también con las creencias espirituales, porque una persona formada espiritualmente muchas veces comprende que nuestra vida terrenal es pasajera y que, bueno, nacimos para morir, que esa es una gran verdad. Entonces, todo lo que hacemos en la tierra es solamente de la tierra, es mundano y quiere decir que hay algo más allá.
Y bueno, también está la parte de bueno, los roles con respecto a las parejas que durante la pérdida, digamos, obviamente se ven afectados. ¿Y cómo se vive culturalmente? Bueno, nosotros tenemos los momentos de luto, digamos, nuestras culturas en general no se festeja la muerte, ¿no? En general digo, pero en otras culturas sí. Esto también es importante, además de Engel, que él describe esas fases, está Kubler-Ross, que este es anterior a Engel, y Kubler-Ross fue una psiquiatra suiza que se radicó en Estados Unidos. Ella estudió a los pacientes moribundos, ¿no? Escribió un libro que se llama Los muertos sobre la muerte y los moribundos. Y ella dice que ha entrevistado como a 400 pacientes que estaban en agonía. Y ahí seguramente les ha preguntado cómo es ver la luz, ¿no? Más allá del túnel. Eso le ha preguntado. Bueno, por supuesto con palabras técnicas, ¿no? Y ella entonces describe que el duelo por la pérdida se puede describir en 5 etapas, que acá aparecen como una sigla, NINDA: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y Kubler-Ross dice que estos se dan generalmente así en ese orden, en esa secuencia, pero no siempre se dan así, y que el paciente o la familia puede ir hacia adelante o hacia atrás en cualquier momento. O sea que podemos favorecer que el duelo se dé en este circuito, que sería lo ideal, para que se resuelva, ¿no? Para que uno, bueno, comprenda, asimile que ha perdido algo a quien ha querido mucho y que lo recuerde como tal, ¿no? Pero que eso no le afecte en la conducta, en la parte emocional y que no se convierta en un duelo patológico. Entonces esas son las fases. Negación es la primera, como lo que decía Engel, que era incredulidad, choque de Engel, bueno, acá es negación. Es una reacción de defensa, ¿no? Negar un mecanismo de defensa. Es decir, no es así, ¿no? Desconocer la realidad. Los pacientes, ¿cómo lo viven esto? Ahí dice, a mí no, no es para mí, no me siento bien, no me está pasando a mí. ¿Cómo lo ven ustedes la negación en el paciente cuando el paciente no acepta el diagnóstico? Muchas veces esto se estudia en los pacientes terminales. Entonces, al paciente terminal, el médico oncólogo le dice, bueno, mire, señor, señora, ya hemos intentado todo. La quimio no funcionó, la terapia de la cirugía tampoco se puede hacer. Bueno, no hay nada más que hacer. Usted es un paciente terminal. Ese diagnóstico de paciente terminal no es asimilado como tal en un primer momento. Entonces viene esto de la negación. Eso es el paciente que dice que no cree en el diagnóstico. Entonces dice, bueno, esta médica no sabe nada, voy a ir con otro. Va con otro. No, mejor vamos a otra clínica. No, vamos a Buenos Aires, que ahí tienen mejor tecnología, mejores médicos. Vamos a ver en Buenos Aires. O vamos a Estados Unidos y no funciona. Esa es la negación. La familia, ¿cómo es? La familia también no quiere aceptar el diagnóstico y entonces acompaña con eso. No, hay que hacer estudios, no, hay que hacerle el tratamiento, hay que seguir con la quimio, ¿no? Entonces, ahí dice la enfermera debe solamente acompañar y no debe reforzar la negación. O sea, no debe decir, no, tienes razón, no es así. No, no hay que alentar la negación. No hay que alentarla. La negación tiene que ser, es natural, digamos, que uno se niegue a algo que no le gusta, que pase. Pero bueno, hay que dejarlo que pase, que ese momento transite, que el proceso que ya inicia avance, ¿no? Después viene la ira, que es un periodo más corto. La negación es larga, ¿no? Eso lo dice Kubler-Ross. La ira es más corta. Dice que en este momento hay periodos en donde la persona empieza a enojarse consigo misma, a enojarse con el entorno, a veces se tornan agresivos, ¿no? Porque empiezan a recordar y piensan que a veces
algo hicieron mal o están haciendo mal las cosas o es culpa del otro o es culpa de que, digamos, culpa del personal, ¿no? Entonces, como que en este momento están así agresivos, ¿no? Con sentimientos de ira, llanto, ¿no? Maltrato verbal. Dice acá, hay que ayudar al paciente a que avance, ¿no? A que comprendan que este periodo es un periodo pasajero y que ya van a sobrepasarlo, ¿no? La acotación. Sí, En este momento así donde nosotros como enfermeros, ¿sí? Llevamos a cabo el rol de acompañar, ¿sí? Y hacer seguimiento al paciente, recordemos de que no estamos solamente nosotros con el paciente, sino que está detrás del paciente la familia, ¿sí? Y para dar esa contención, ese aliento, ese decir, bueno, ya hiciste todo lo que pudiste, se hizo todo lo que se pudo, hasta acá llegamos nosotros, ¿sí? Es hablarlo con la familia, no solo con el paciente, darle falsas esperanzas, no sirve, ¿sí? Porque en el momento de ira, el paciente que recuerda, el enfermero, la enfermera me dijo esto, que si yo hacía esto me iba a salir de acá, iba a cambiar esto. Entonces no dar falsa esperanza, ¿sí? Nosotros estamos para acompañar ese duelo, ¿sí? Y lo vamos valorando en el día a día, como dijo el profesor Hugo. ¿Por qué? Porque si vemos que el paciente empieza a autoaislarse, a no querer recibir tratamiento, ¿sí? Si estamos viendo que el solo hecho de internación es una situación estresante para cualquiera que haya pasado por una internación, ¿sí? Es una situación estresante. A esto, agraviarle con un diagnóstico terminal es mucho más agobiante, ¿sí? Entonces, desde ahí que surge la empatía, la humanidad, el sentido humanitario del enfermero o enfermera para con el paciente, ¿sí? ¿Estamos? Eso nomás. muy bien. Bueno, después viene esta fase que también es interesante porque luego de enojarse, tiene un periodo de aislamiento, un periodo de reflexión, diríamos, donde dice que negocia con quién. Y si cree en Dios, negocia espiritualmente con Dios. Dice Kubler-Ross que el paciente trata de ganar tiempo, porque ya se va dando cuenta de que no puede hacer nada, de que realmente parece ser así, que es un diagnóstico terminal, que es un paciente terminal. Entonces, busca ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Y bueno, capaz que quiere que, bueno, estaban ustedes estudiando, que ver recibir a alguien, capaz que quiere reencontrarse con un familiar que trabaja lejos, que vive lejos, que va a venir dentro de una semana, dentro de un mes. Ese tiempo trata de ganar. O sea, no negocia curación, negocia tiempo, porque ya se va dando cuenta que, digamos, el diagnóstico es inminente. Por eso dice acá, son expresiones de deseo, de esperanza, ¿no? De poder vivir más tiempo. Y bueno, acá, como decía Diego, hay que ser empáticos, comprenderlos, ¿no? Acompañarlos. ¿No? Y después viene otro periodo muy marcado que es la depresión. No funciona la negociación, no funciona mucho, y entonces viene el aislamiento, ¿no? La depresión, que es un periodo corto, hay tristeza, bueno, llanto, como están fatigados, y acá hay que sentarse al lado, hay que, bueno, acompañarle, a veces sin hablar. Cuando los pacientes son terminales, muchas veces el acompañamiento es lo único que se puede hacer. Por supuesto, digamos, tratar el dolor, que eso obviamente que sí, pero después más de eso es sentarse al lado, darle la mano. Y después viene la aceptación. ¿Cómo nos damos cuenta que está en aceptación? Porque cambia la conducta, cambia la conducta, ¿no? Los pacientes empiezan a hablar de la muerte, entonces dicen, bueno, ya sé que me voy a morir.
ya sé que me voy a morir, ya sé que se acerca el día, y algunos hacen planes, o sea, dicen, bueno, yo quiero que me acompañen ese día, cuando llegue ese momento, tales personas, quiero escuchar tal música, quiero que me lean tal texto bíblico, quiero recibir al pastor, al, al sacerdote, bueno, al representante religioso. Hacen a veces los testamentos, ¿no? Muchas veces hay pacientes que durante las fases anteriores ni piensan en los testamentos. No, le dicen, ¿no? Y ahora sí, están muy interesados en eso. O sea que esta etapa les ayuda mucho porque les brinda, esto que dice abajo, paz, les brinda tranquilidad, les ayuda a aprovechar los días, a vivir los días. Por eso se busca que el paciente llegue a esto y que la familia también, pero bueno, tiene que atravesar todas las otras etapas más complejas, más tormentosas anteriores, ¿no? En esta, bueno, ya comprenden que es inminente la pérdida, comprenden la pérdida y pueden hablar de la pérdida. Estos son entonces los pacientes terminales, ¿no? O pacientes paliativos. Los pacientes paliativos son aquellos que tienen enfermedades incurables, incurables, ¿no? O sea, aquellos en donde el diagnóstico es así, es la muerte, ¿no? Y generalmente se dice que es paciente terminal cuando se le da no menos de 6 meses, ¿m? De vida. Dice que tienen numerosos problemas, hay muchos síntomas que aparecen, ¿no? Bueno, los análisis de laboratorio están con muchas alteraciones, hiponatremia, hipercalcemia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, muchos valores muy bajos o muy elevados. Y bueno, todo el problema emocional de la familia, el propio paciente y un pronóstico inferior a 6 meses. Y ahí, bueno, se tratan todos esos síntomas. Todos estos síntomas demandan atención. Alivio del sufrimiento físico, del dolor, alivio de los síntomas que pueden ser respiratorios, que pueden ser digestivos, los síntomas que pueden ser urinarios, ¿no? Los síntomas que pueden ser también relacionados con la parte cognitiva, ¿no? Psicológicos. Entonces hay síntomas emocionales también, apoyo emocional, ¿no? Esto de la tristeza, del llanto, de la emoción. A veces aparece delirium, que es muy difícil de tratar. Y también están los problemas espirituales, ¿no? En esto de las etapas, uno también tiene que comprender que la espiritualidad en este momento demanda mucho, ¿no? El paciente sufre, la familia sufre, y a medida que el paciente va comprendiendo, va llegando a la aceptación, hay más apertura a volver a cuidar su aspecto espiritual, a volver a reencauzar su vida espiritual, ¿no? Por eso muchas veces el acompañamiento espiritual es muy importante. Averiguar si el paciente tuvo una vida espiritual activa, entonces ver que sus compañeros, ¿no? Lo acompañen, el representante religioso, bueno, es muy importante esto. Y después llegan estos últimos días, cuando ya se acercan a los últimos días, ya se habla de la agonía. Es paciente terminal cuando decimos que el diagnóstico es así, terminal, ya no tiene cura. Y bueno, pero ya en un momento, está próximo a la muerte, se llama agonía. Agonía viene del griego, quiere decir lucha, porque no todos quieren morir. Entonces el que no quiere morir quiere vivir. Y entonces trata de vivir. Y de ahí viene la idea de lucha. Y dice que la agonía entonces es un periodo de angustia del moribundo que precede a la muerte. Acá aparecen agotamiento de las reservas fisiológicas, ¿no? O sea que va a haber mucha fatiga. El paciente que está en agonía es aquel que ya no se mueve, no se mueve, no habla, no, no se alimenta, tiene problemas respiratorios, problemas circulatorios. ¿Cómo está la piel del que está en agonía? ¿Cómo? A veces me dan la mano y la mano fría. Yo digo, esto debe... Bueno, todos esos problemas
tiene el paciente, no hay comunicación, ¿no? Ahí están los problemas del paciente, ¿no? Mucho cansancio, está fatigado, ¿no? Débil, problemas respiratorios, lo más común, lo más común. Y a veces el oxígeno que lo tienen por un dispositivo no es suficiente, a veces no es suficiente. Y a veces, cuando ya están más próximos a la muerte, tienen claro, la necesidad de incorporar oxígeno a través de la boca. Van a ver que abre la boca y cierra la respiración más pausada, ¿no? Arrítmica. Pueden haber ruidos en la vía respiratoria alta, se llaman estertores de la muerte, ¿no? Como ronquidos, exacto, como gorgoteos, ¿no? Boca seca porque, bueno, no hay hidratación, no hay ingesta. Dice acá somnolencia, a veces duerme mucho o no duerme. Alucinaciones, miedo a estar solo, esos son como síntomas previos. ¿Cómo me doy cuenta si está en agonía? Bueno, hay varias escalas. Esta es una muy sencilla, escala para valorar un paciente en agonía de Menten. Así el autor Menten. Propone 8 criterios y yo lo tengo que puntuar, valorar al paciente y ver si esos 8 están presentes. Si hay 4 más, está en agonía y si hay menos de 4, o sea, de 1 a 3 en preagonía. Cuando hay más, o sea, cuando hay 4 más, está en agonía y muy probablemente no pase las 24 horas, ¿no? O- Es una escala muy sencilla. Tenés 8 características o criterios y vos observás y vas marcando si están presentes o no. Es decir, tomas la mano, ¿no? Dice acá la nariz fría. Tomas la nariz fría, bueno, marcas si está. La mano fría, 2, ya tiene 2. Eh, Puede ser los estertores o la somnolencia, ya están los 4. Bueno, estertores, somnolencia. Si tiene estertores, va a tener cianosis también periférica. Tiene 5. Miren, las apneas dice más de 15 segundos en un minuto. O anurias, no orina. Esta es como muy sencilla. Entonces ya dice, está muy próximo, 24 horas ahí. Por eso algunos que ya saben, muchas veces con la experiencia, ustedes van a ver los enfermeros o el personal con experiencia, dicen, no, ya menos de 24 horas. Es porque, bueno, por ahí ya lo tienen como incorporada. Hay varias escalas. Una es esta, la de Menten, que es sencilla. ¿Cómo son los cuidados de este paciente que está en agonía? Y bueno, son los cuidados de alivio, de confort, ¿no? Hay que mantenerlo confortable, ¿no? Hay que tratar de higienizarlo, ¿no? Se lo moviliza mucho. Ya no se lo moviliza mucho porque, bueno, son 24 horas aproximadamente. Se dice acá evitar el sufrimiento, ¿no? Apoyo emocional, apoyo espiritual, hablar con la familia, esto que es muy importante, la familia ahí, ¿no? Darle el lugar, que participen, deben, deben comprender también y participar. La higiene se hace poca movilización, se dan algunos masajes, dice humedecer la boca porque seguro que la tiene deshidratada, con grietas, ¿no? Limpieza de de las mucosas, ¿no? La oral, en los ojos. Hay poca ingesta, o sea que no hay ingesta de líquidos. Si hay ruidos, ¿no? Los estertores, dice tranquilizar a la familia, a los otros pacientes, o sea, colocarle el biombo, o sea, explicarle a la familia que estos ruidos son ruidos que se dan porque estamos en este periodo. Bueno, acá dice el tema de la higiene, la ventilación, que no haya ruidos, una buena temperatura, ¿no? El confort del ambiente. Y bueno, pasan esas 24 horas y muere. Puede morir a la noche, a la mañana, a la tarde. ¿Qué quiere decir con esto? Somos personal de salud, tal vez nos toque, tal vez nos toque, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa comprensión de que nosotros vamos al hospital a curar, a cuidar,
¿no? A colaborar en esto que es salvar una vida, pero también puede pasar lo otro, también. Y bueno, la muerte es algo natural. Nosotros nacimos para morir, no lo digo yo, no me acuerdo ya el autor que lo dice, ¿no? Entonces hay que comprenderla así. Nosotros a medida que pasan los años nos acercamos más a ese día. Bueno, acá estamos las prácticas relacionadas con la muerte. La muerte se la entiende culturalmente, ¿no? Hay culturas donde no hablan de la muerte. Nosotros hablamos poco de la muerte. Otros hablan mucho de la muerte. Y desde el punto de vista religioso, también. También porque, bueno, por ejemplo, algunos comprenden que la muerte es pasar a una vida mejor, otros creen que hay una reencarnación, ¿no? Y así. Acá entonces aflora la necesidad espiritual. El paciente demanda eh, volver a unir los lazos espirituales, si es que se alejó en algún momento de su vida espiritual. Y si no puede comunicarse, seguro que sí. Hay que hablar con la familia o con los amigos y preguntar de qué religión es y bueno, acercarle el representante espiritual. El apoyo a la familia siempre. Esto es de la muerte. Bueno, una vez que muere el paciente, bueno, hay que cuidarlo. O sea, el cuerpo hay que atenderlo. No se termina con participar en la agonía. Seguimos con la asistencia post-mortem, ¿no? En la muerte, entonces vamos a ver que hay relajación de los músculos faciales, ¿no? Por eso le colocan un vendaje en la mandíbula para mantener la forma de la cara, ¿no? ¿Qué más dice acá? Bueno, todas las dificultades que hemos hablado hace rato, la visión borrosa, estos son como los síntomas previos, ¿no? Claro, hay menos circulación, o sea, usted vaya a controlar la tensión arterial, no lo va a reconocer. ¿No? Difícil de controlar la tensión, difícil de encontrar el pulso. Por eso tampoco le controlan, ¿no? Si estamos a horas, ¿cuál es el sentido de controlar, ¿no? Bueno, los cambios de la coloración de la piel, porque hay hipotensión, porque hay alteración de la oxigenación, de la respiración, estos son previos, ¿no? La visión borrosa, puede haber alucinaciones, el reflejo pupilar, ¿no? La pupila se dilata. Y ahí viene la definición de la muerte, ¿no? La Asamblea Médica Mundial adoptó estas directrices para indicar la muerte, ¿no? Ausencia de la respuesta a estímulo externo, le hablamos, le mueve, no responde, ¿no? Movimiento muscular ausente, no hay respiración. Ausencia de reflejo, ¿no? Utilizan la linterna para ver el reflejo pupilar ausente. Y bueno, le hacen un electroencefalograma plano, ¿no? Si nosotros dormimos, nos hacen el electroencefalograma, vieron las ondas lentas, las ondas rápidas, bueno, acá nada, una línea, ¿no? Muerte, ¿no? Por eso, electroencefalograma es indicativo de muerte. Electroencefalograma plano, digo, ¿no? Indicativo de muerte. Bueno, otros signos dice que son la pérdida de conocimiento también, también se lo agregamos ahí, sí. Bueno, ahí está la pérdida de la movilidad, o sea, no hay movimiento, no hay reflejos, no, no hay sensibilidad, ¿no? No hay reacción a los estímulos, la dilatación pupilar, ese es un gran síntoma. Ajá, ausencia del reflejo fotomotor, la alteración de la circulación, la disminución del pH porque no hay liberación del dióxido de carbono. Y bueno, los cuidados entonces del cadáver, o sea, se llaman cuidado post-mortem. Hay que preparar el cuerpo para que los familiares después lo lleven a hacer, digamos, los, los cuidados, digamos, las atenciones que corresponden al duelo. Acá dice avisar
paciente, perdón, a la familia de lo sucedido en general. Los médicos dan la noticia a la familia, pero bueno, se lo dice, se le va preparando, ¿no? Ya cuando sabemos que está en agonía, le dicen, bueno, miren, y viendo los síntomas de agonía, le dicen, bueno, son 24 horas, son como mucho 36, 48. Entonces ya la familia se va preparando, se comunican entre ellos, bueno, vienen a hacer las últimas visitas. Puede ser que se solicite un representante religioso, muchas veces lo hacen antes, muchas veces lo hacen antes. O sea que estas dos, por ahí capaz que sean antes, ¿no? ¿Qué hay que utilizar? Bueno, tengo que llevar vendas, ¿no? Vendas para vendar, sobre todo para mantener la mandíbula en la posición, porque, bueno, la relajación muscular va a hacer que la mandíbula baje hacia abajo, o sea, tenga la boca abierta, muchas veces se va hacia adelante y hacia adelante. Entonces, hay un vendaje para sostener, o sea, un buen vendaje, ¿no? Compresivo, ¿no? Comprensivo. Identificación. El cuerpo lo llevan a la morgue y ahí lo van a retirar los familiares. Y ahí en la morgue hay otros cuerpos, entonces hay que ponerle bien la identificación. Le colocan en la muñeca, le colocan en los tobillos, le colocan sobre la bolsa mortuoria, que es la bolsa negra. Entonces, para que saber bien quién es, ¿no? Porque no está bueno equivocarse ¿no? con los cuerpos. Aislar al cadáver, es decir, se colocan los biombos, se hace la higiene del cuerpo. ¿No? Ahí dice que hay que movilizar los líquidos de las cavidades, ¿no? Suavemente, para que cuando el cadáver pase, digamos, a la morgue y de ahí le movilizan, ¿no? a una camilla, no vayan saliendo esas secreciones que están en las cavidades, ¿no? Entonces en este momento tratamos de higienizar, primeramente liberando las cavidades, se retiran todo lo que tenía, las ondas, los tubos, todo lo que tenía se lo retira, se coloca apósitos en los orificios naturales, ¿no? Por si queda alguna secreción, se colocan apósitos ahí y bueno, se coloca el vendaje, el aseo, que es un baño rápido, a veces los familiares participan, a veces también le colocan un camisolín y la identificación y bueno, los trámites que corresponden a los familiares para retirar el cadáver, ¿no? Sí, Chicos, como le explicaba el profesor, esto es en el caso de los pacientes que no son judicializados, ¿sí? El postmortem es como el profesor acaba de describirlo. Cuando tenemos pacientes judicializados y que están con custodia, ¿sí? De personal de servicio penitenciario, llámese local o nacional, eh, no se corta nada, se deja todo, ¿sí? El plan de hidratación como está, la vía, las ondas como están, y se lo manda así a la morgue, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede tratar de una muerte dudosa, inducida, ¿sí? Entonces, el hecho de tener el paciente judicializado, ¿sí? Nos puede estar indicando de que alguien vino, le administró algo y le ocasionó la muerte. ¿Se entiende? Cuando el paciente no es judicializado, se siguen estos pasos, ¿sí? Y otra, identificar nosotros desde enfermería, el profe le daba más o menos algunas estrategias de cómo identificamos el credo o religión de los pacientes, ¿sí? Si son católicos, ¿qué vamos a ver? Un rosario, una Biblia, ¿sí? Si es testigo de Jehová, la revistita Despertar, Atalaya, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque hay pacientes que son judíos y tienen su propio post-mortem. Nadie lo puede tocar sino su rabí al cadáver ese. ¿Se entiende? Y ellos vienen, le sacan las pestañas, le sacan las uñas, tiene todo un procedimiento para hacer el post-mortem. Por eso es importante anunciar a la familia o al responsable del paciente, del sujeto de atención, que ha entrado en agonía. Y de ahí la importancia que de nuestra función como enfermero, dar a conocer que ese paciente necesita lo espiritual. ¿Sí? Eso nomás. muy bien. ¿Y qué creen que se registra?
la hora, fecha y la hora. Muy importante, no se olviden de eso. La fecha y la hora. Hay que informar cuál ha sido el horario. O sea que ahí el primero que lo vio, bueno, anote el horario. Porque después van a preguntar, ¿y a qué hora ha sido? Porque ahí va en el certificado, va la fecha y hora, ¿no? Bueno, hemos concluido. ¿Qué dice acá? La muerte es valorada en la mayoría de las religiones como una continuación de la vida hacia otra vida, ¿no? Que es la comprensión religiosa, ¿no? Pero también la muerte es algo que debe ser comprendida como un proceso natural, ¿no? Nosotros vamos a estar en contacto con personas enfermas, con personas terminales, con personas con, tal vez no terminales, pero con enfermedades que se agudizan, con síntomas que no se pueden controlar y que van a fallecer, ¿no? Comprender que la cultura, la religión, afecta la manera en cómo se va a vivenciar estos momentos. Eso sí hay que comprender y respetarlos, ¿no? Eh, También comprender la importancia de hacer partícipe a la familia de estos momentos, de explicarles, ¿no? Cómo son las reacciones del duelo, explicarles lo que van a vivenciar durante la agonía y explicarle, por supuesto, también los trámites que correspondan, ¿no? Así que eso es importante también. Esto lo vamos a continuar leyendo del capítulo